Muy buenos días. Como decía Andrés, qué bendición poder empezar a notar estos cambios en la estación. Un clima mucho más agradable durante el día, las noches menos frías. Pero aquí, no sé, de alguna manera notamos realmente el valor de poder estar aquí, congregarnos, volver a vernos. Se siente un ambiente especial, ¿verdad? Cuando podemos estar reunidos, cuando escuchamos las voces al unísono, cuando podemos juntarnos, es un momento especial realmente. Y por eso es importante para nosotros cada espacio y cada momento de nuestra reunión, no solamente el tiempo de la palabra, sino especialmente este tiempo de la adoración, la lectura, la oración juntos. También cuando tenemos la oportunidad de depositar diezmos, ofrendas, aportar para el desarrollo de la obra del Señor. Todo esto sigue siendo para nosotros un privilegio realmente, y el poder congregarnos es una gran bendición. Así que ahora, cuando nos disponemos a escuchar la palabra, es uno de todos los momentos especiales que vamos a poder compartir hoy. Y cuando disponemos de este tiempo, pues siempre pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos hable, ¿verdad? Que no sea el resultado solo de un pensamiento humano, sino que realmente nuestro propósito sea escuchar la voz de Dios y disfrutar de este instante de la presencia del Señor, siempre teniendo presente en nuestra mente, como decía Andrés, que nuestra proyección es no estar un minuto en la presencia del Señor, sino toda la vida, por la eternidad. Y eso realmente será para nosotros el cielo, el paraíso. Que a veces nos imaginamos, ¿cierto? Algunas imágenes nos han dado de lo que podría ser, pero el verdadero cielo y el verdadero paraíso es estar en la presencia del Señor, estar con Él. Y por eso para nosotros es tan importante poder unificarnos en algunos de esos criterios. Hay ciertos temas en los que como iglesia nosotros hemos vivido la ventaja de poder encontrar ciertas diferencias en nuestras apreciaciones y saber que no se afecta el propósito que tenemos como iglesia, pero hay palabras, hay conceptos que tienen que estar bien arraigados en nosotros y que debemos estar de acuerdo. La semana pasada nosotros estábamos hablando del discipulado. Y cuando hacíamos la pregunta, ¿qué es discipulado? Pues rápidamente, para los que estábamos aquí, para quienes participaban allá desde la casa a través del chat, ya sea el de WhatsApp o el chat que tiene el YouTube, nos dábamos cuenta que podemos tener ciertas diferencias en cuanto a nuestra apreciación de lo que es el discipulado. Claro, si nos vamos a un diccionario, también el diccionario nos va a dar una definición. Pero la más importante es la que nosotros podíamos encontrar en la palabra, y cuando mirábamos en Lucas nos dábamos cuenta que el verdadero discipulado es seguir a Jesús en todo lo que significa sus enseñanzas, seguir a Jesús en su ejemplo, seguir a Jesús en lo que fue su invitación. ¿Qué era lo que Él nos pedía? Cargue cada uno su propia cruz, niéguese a sí mismo. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. No es mirando hacia atrás, es mirando hacia adelante, hacia los pasos que Él ya dio, hacia el ejemplo que Él nos dio. Y por eso el apóstol Pablo ponía una figura que también era para nosotros visible hasta que lleguemos a la estatura. Es decir, el ejemplo es Él. Al que debemos imitar es a Él. Pero podríamos haber comenzado tal vez de una forma invertida, ¿cierto? Primero hablando del discípulo y después hablando del discipulado. Pero de alguna forma e intencionalmente me parecía importante que pudiéramos entender lo macro de lo que es el discipulado para hoy
poder enfocarnos en lo tal vez micro, en lo más específico de lo que es el discipulado, ¿verdad? ¿Y qué es el discípulo? Ya lo mencionábamos la semana pasada con respecto a lo que significa discipulado, discipular y discípulo, pero tal vez no estuvimos muy dedicados a definir qué es un discípulo. Y tal como lo hicimos la semana pasada, yo les voy a pedir que me ayuden tanto ustedes que están en la casa a través de los diferentes chats y ustedes que están aquí a poder definir qué es un discípulo. Un alumno. Gracias, Joana. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Ahora les voy a ampliar la pregunta porque los veo que están como tímidos para responder. ¿Quién es un discípulo? Sigan pensando en qué es un discípulo, pero también ¿quién es un discípulo? Parece la misma pregunta, pero ¿no es cierto que puede tener ciertos matices entre qué es un discípulo y quién es un discípulo? Ayúdenme ustedes entonces ahora a pensar quién es un discípulo. Alguien que está de acuerdo con su maestro. Alguien que se puso de acuerdo con su maestro. Piensa de la misma forma. Ya, piensan de la misma forma. Yo lo repito no porque no les haya escuchado, sobre todo para que los que están allá en sus casas puedan escuchar cuál es el concepto que ha compartido aquí, en este caso, Alén. El que se deja enseñar. Mira, que se deja guiar. Bien. Alguien que también dedica gran parte de su tiempo a estudiar y a escudriñar a quien está siguiendo para seguirlo de mejor manera. Alguien que se dedica a escudriñar y a estudiar sobre quién es al que está siguiendo para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Hice un buen resumen ahí? ¿Más o menos? Bien. Dedito para arriba, eso dice todo. Dedito para arriba. ¿Quién es? Un aprendiz. Un aprendiz. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en la historia y en lo que fue la vida de Jesús, pues era fácil ver quiénes eran los discípulos, ¿o no? Porque la historia bíblica nos relata quiénes eran esos que estaban prestando atención, que se estaban poniendo de acuerdo, que fueron alumnos, que fueron aprendices. Estaban ahí, pero como que después ya no es tan fácil identificarlos. Veíamos la semana pasada que cuando se empezaron a llamar cristianos, eso fue posterior al primer nombre con el cual fueron reconocidos los seguidores de Jesús. ¿Cuál fue el primer nombre de los seguidores de Jesús? Discípulos. Discípulos. Y el mandato de Jesús fue ir y hacer discípulos. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, la pregunta con la que yo planteaba tal vez como la forma de diferenciar qué es ser cristiano y qué es ser discípulo era con el tema del huevo y la gallina, ¿cierto? Que siempre ha tenido mucho debate. Para nosotros es importante reconocer qué es primero. ¿Ser discípulos o ser cristianos? Y si hay diferencia entre ser discípulo y ser cristiano. Pero hoy por eso necesitamos definir bien quién es un discípulo y qué es un discípulo. También podríamos tener una oportunidad para entender qué hace un discípulo. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hace un discípulo? Quizás el hecho de escuchar al maestro y también aprende para poder transmitir eso mismo a otras personas. Además de escuchar para aprender, pero también para transmitir. Eso es lo que hace entonces un discípulo. No solamente escucha, aprende, pone en práctica y enseña a otros. Muy bien, gracias, Alén. Que sigue al maestro. Y en todas estas definiciones nosotros vemos que hoy hay discípulos de Jesús.
Son unos pocos, son muchos, se pueden identificar por la forma de vestir, se pueden identificar por el lugar al que asisten. No es tan fácil, ¿cierto? Por la forma en que hablan. Por su fruto. Claro, por eso podemos nosotros aquí reflexionar un poco sobre este tema de los discípulos, porque finalmente pues hemos estado pensando ya desde la semana pasada en el discipulado e indudablemente eso está relacionado con el discípulo. Pero tomando las mismas imágenes, vean lo creativo que fui para esta semana, las mismas imágenes de la semana pasada pensando en el quién es, pues también veíamos que una definición del discípulo es que era un estudiante, ustedes lo dijeron, un alumno. Ahora, la palabra alumno un día me la debatieron firmemente, porque se hablaba muy constantemente de alumnos y uno de esos estudiantes muy avesados, muy avanzados, dijo: no estoy de acuerdo con la palabra alumno porque viene de alumni, que significa sin luz. Y los que estamos aquí ciertamente tenemos luz, dijo él. No estamos a ciegas. Venimos aquí porque queremos aprender más de lo que ya sabemos. Bueno, fue un buen argumento, así que le dije: muy bien, muchas gracias por tu ilustración. Pero a veces nos quedamos con la idea solo estudiante, solo alumno. ¿Es un lector de libros? ¿Es alguien que ha estudiado y analizado muchos libros sobre temas que a veces nosotros llamamos como cristianos? Tal vez es alguien graduado que tiene un título. Y en ocasiones pensamos que son ciertos ciertamente algunas personas los que podemos llamar discípulos porque han hecho toda una cantidad de cursos, porque tienen una malla curricular o porque han recibido una licenciatura o un grado. Lo que es interesante con este tema, porque ustedes mismos nos ayudamos entre nosotros, ¿cierto? Ustedes mismos dieron algunos de estos conceptos, es que el mundo ya acoge la palabra discípulo como con significado real. Por ejemplo, para algunos seguidores de ciertos realities, este es uno de esos realities que acogió la palabra discípulo. Se llama El discípulo del chef. No es de una manera como, digamos, espuria como ellos han utilizado la palabra discípulo. Porque, claro, en el contexto de los reality shows ya hay el aprendiz, ya hay otros nombres sinónimos de lo que significa ser discípulo, pero a mí me llamó poderosamente la atención que apareciera este reality utilizando la palabra discípulo, el discípulo del chef. Porque a veces hasta a nosotros dentro del contexto de la iglesia nos cuesta hablar de discípulos. Si yo pregunto, y lo hice la semana pasada, si cada uno de nosotros se ve como un discípulo, a veces lo primero que surge es: no, yo soy cristiano, pero la pregunta, ¿pero tú eres discípulo? No, sí, yo soy cristiano. Como que cuesta de reconocer que discípulo tiene mucho más significado y más profundidad, y que fue principalmente la razón por la cual Jesús convocó a 12, que después se fueron multiplicando y fue creciendo el número, y al momento de la resurrección de Cristo se nos dice que eran cerca de 500, y en la primera predicación allá en Pentecostés se multiplicó a 3,000 y exponencialmente siguió creciendo ese número de los discípulos. Pero con el tiempo parece que el significado real de lo que significa ser discípulo se fue perdiendo. Y ahora hasta un reality show nos quiere recordar
que no ha desaparecido la palabra discípulo. Que aunque no la usemos mucho, todavía tiene significado. Vamos a ir a la palabra porque finalmente es donde necesitamos nosotros realmente entender cuáles son las definiciones que nos da la palabra sobre discipulado, discípulo, discipulador, sobre lo que significa la palabra de Dios también. Ella misma es la que se autodefine. Y en el capítulo 14 de Juan leeremos los versículos 15 al 21. Para ver si aquí entendemos un poco quiénes son los discípulos, qué hace un discípulo. Ya tenemos Juan capítulo 14 a partir del versículo 15. Amén. Del versículo 15 al 21 vamos a leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que acabamos de leer. Y gracias, Padre, porque la forma en la cual podemos comprenderla y ponerla en práctica ya está definida por la presencia de tu Espíritu Santo con nosotros. El Consolador, otro Consolador además de Jesucristo. Gracias, Señor, que nosotros tenemos esta posibilidad de entenderlo porque lo hemos recibido, porque está con nosotros y está en nosotros. Por eso quedamos en tus manos y pedimos tu dirección para que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra la que podemos nosotros hoy escuchar y que esa palabra produzca fruto en nuestra vida, en nuestro ser. Es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El punto de partida de este texto, que no está solo, sino que viene acompañado también de los versículos anteriores en el capítulo 14, donde Jesús se presenta a sí mismo como el camino al Padre, se autodefine como el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una de las declaraciones que nosotros podríamos decir son más egocéntricas dentro de cualquier contexto, ¿cierto? Que alguien pueda llegar a decir, es que yo soy el camino, la verdad, la vida y que nadie puede venir al Padre sino por Él. Pues para algunos tuvo que haberle chocado mucho. ¿Y usted quién se cree? La última Coca-Cola en el desierto. Nadie viene al Padre sino por mí. Exclusivo. Y claro, el que lo podía decir, lo dijo. Los demás no tenemos cómo poder decirlo, pero él puede, dentro del contexto de lo que les está compartiendo a sus discípulos, aclarar quién es. Y es el camino, es la verdad, es la vida. Y no hay otra posibilidad para llegar al Padre. Así que en ese contexto en el que Jesús está ubicándose
en el lugar de supremacía, que iba a chocar toda esta declaración con lo que era la descripción tradicional religiosa de quién era Dios, porque Dios era el gran yo soy, y Jesús no solamente está diciendo que es el camino, la verdad y la vida, sino que Él es yo soy. Él está tomando el nombre que se le atribuía únicamente a Dios, yo soy. Y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. E inmediatamente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús acaba de decirle a sus discípulos, yo soy la autoridad máxima. Yo en efecto soy Dios. Y no hay otra posibilidad de acercarse al Padre si no es por mí. Y ahora les dice entonces una premisa fundamental. Si me aman, entonces van a guardar los mandamientos. Así que indudablemente cuando nosotros pensamos en la característica principal de un discípulo, de alguien que ha entendido quién es Jesús, que es Dios, que es el camino, la verdad, la vida y que no hay otra forma de llegar al Padre, lo que debe provocar en alguien que se reconoce como discípulo es amor. Ese amor que no solamente se ve expresado en una sticker o en una polera o en un mensaje, sino que se debe ver reflejado en una vida que entiende quién fue el que se entregó, quién fue el que se sacrificó y quién fue el que tomó nuestro lugar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, es una declaración bastante corta, pero supremamente profunda. La motivación que nosotros necesitamos entonces para obedecer los mandamientos de Jesús no es el miedo, no es el temor, no es la angustia, no es el estar pensando en la posibilidad del castigo. La motivación que necesitamos para obedecer los mandamientos es el amor. Así que una característica fundamental y que es primaria para un discípulo es que ama a Jesús. Pero la pregunta es, ¿y cómo amar a alguien al que no conozco? Algunas personas han ido mucho más allá de lo que para mí es posible de entender y se han contactado con alguien a través de internet y se han estado comunicando con mensajes, con chats, con videollamadas, y aunque el uno está en un extremo del mundo y el otro está en el otro extremo del mundo, resultan enamorándose y se ponen de acuerdo, y tanto el uno como el otro, no sé cómo lo hacen, se ponen cita en un lugar, se ven, se casan y empiezan a tener una vida juntos. ¿A partir de qué? De un contacto de redes sociales, un contacto a través de la internet. Hoy por lo menos se pueden ver las caras, aparentemente es más fácil identificar a las personas por lo que se ve a través de una pantalla, pero poder realmente conocer a alguien a través de solamente una videollamada, ¿creen ustedes que es suficiente? Por eso nos sorprenden noticias como la que vi esta semana, que todavía no termino de entenderla cómo fue. Pero si lo dicen algunos medios de comunicación que tienen cierto prestigio, pues debe ser porque también podemos creer que es cierto. Una mujer descubrió después de 5 meses de matrimonio que se había casado con otra mujer, pero ella no lo sabía. Conocer a alguien es un proceso, ¿cierto? Y llegar a amarle es un proceso todavía más. Estos discípulos que seguían a Jesús, que lo habían escuchado decir
para el pensamiento religioso de la época, barbaridades como reconocerse como Dios, yo soy, decir que Él era el camino, la verdad y la vida, decir que Él era el exclusivo camino para llegar al Padre. Están, además de conociéndolo como Dios, conociéndolo como una persona, como alguien que se cansa y se acuesta a dormir, como alguien que tiene sed, que tiene hambre, como alguien que tiene sentimientos y emociones, que cuando sabe de la muerte de un amigo como Lázaro se entristece y que al ver el dolor de sus hermanas llora junto a ellas. Un Jesús que se indigna porque ve que allá en el templo eso lo convirtieron en un persa, en un lugar para las mercaderías, para el intercambio comercial. Y entonces con esa indignación hace un rejo y echa afuera y vuelca las mesas. A veces nosotros lo vemos como algo muy suave, ¿no? Como decimos aquí en Chile, muy piola, pero que se vuelquen las mesas. Fueron acciones que podrían determinarse o llamarse violentas, pero que fueron la expresión de la indignación de Jesús, el hombre. Si no conocemos a ese Jesús, a esas facetas, a ese Jesús que con tanto cariño llamaba a los niños, vengan, dejen que los niños vengan a mí. A ese Jesús que vio la necesidad de los que estaban enfermos, de los que estaban como ovejas sin pastor. Si no conocemos a ese Jesús, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo decimos que amamos a alguien al cual no conocemos? Pues de razón que nos cuesta tanto obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Porque lo uno viene acompañado de lo otro. Si no lo conocemos, no lo amamos, y si no lo amamos, no guardamos. Así que no es solamente, como a veces lo vemos, una distancia entre el que está siendo el ejemplo Jesús y una distancia mayor hacia el que está siendo seguidor. No, al revés, es tan cercano el asunto que debe haber un conocimiento y un reconocimiento a partir, claro que sí, de un llamado. Y Jesús hizo estos llamados, no es solamente seguir a la distancia, sino seguirle a su lado, seguir a este Jesús, que como lo vimos en diferentes contextos, en Marcos 1:17, en el 2:14, en Juan 1:43, llamó a sus discípulos, llamó a Mateo, llamó a los pescadores, y estos, dejando las redes, lo siguieron. Como veíamos la semana pasada en Lucas, algunos le dijeron, sí, Señor, te voy a seguir, pero espérate un momento, primero tengo que ir a hacer esto, primero tengo que ir a hacer lo otro. No, cuando ya te desocupes, ya Jesús te va a llevar gran ventaja. No es dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. Seguir a Jesús es una respuesta inmediata después de su llamado. Algunos aquí tuvieron llamados de formas especiales y otros seguramente están pensando, ¿cuándo me llamó a mí Jesús? Y es bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Cuándo me llamó a mí Jesús? ¿Será que me llamó? ¿Será que lo escuché? ¿Será que estoy haciendo lo que dice el dicho que para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Solo estoy siguiendo a otros porque van detrás de? ¿O he tenido la convicción de que Jesús me ha llamado a mí y yo he obedecido a ese llamado? Pues acto seguido de lo que está diciendo Jesús, que significa obedecer los mandamientos, dice que no hay una fuerza suficiente en nuestra convicción o mucha fortaleza en nuestro carácter como para poder seguir a Jesús. Por eso es que el versículo 16 dice,
Ustedes guardan mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No es por nuestra convicción, no es por nuestra firmeza o nuestra fortaleza, es por la promesa que el Señor ha hecho. Aquel que tiene esa convicción de estar siguiendo a Jesús, debe también tener la convicción de que el Espíritu Santo está con él. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nuestra parte, responder al llamado. El llamado que nos fue hecho de seguir a Jesús. La parte que va a hacer el Señor, dará a su Espíritu Santo. ¿Tienes esa convicción de que el Espíritu Santo está contigo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Por su fruto. Y lo estamos viendo. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. A veces nos cuesta ver ese fruto, ¿verdad? Y muchos nos ayudan a recordarnos que no estamos dando el fruto que se espera. Pero la convicción que nosotros tenemos es que está rogando Jesucristo, todavía está rogando al Padre para que esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas sea efectiva. Hemos entrado en un proceso cada uno de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando hicimos y dimos respuesta a ese llamado del Señor, con la llegada de ese Espíritu Santo que empieza a obrar en nuestras vidas y que empieza a llevarnos en un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, que nosotros entendemos no se da en el resultado de un día para otro, sino que entramos en ese proceso de discipulado que, como veíamos, nos va a llevar hasta la eternidad. Ninguno de nosotros puede decir que ya lo alcanzó. Y aquellos que nos antecedieron y fueron tremendos ejemplos como el apóstol Pablo, muy honestamente dijo, no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, someto mi propio cuerpo y lo someto a servidumbre y lo llevo en obediencia a Cristo Jesús. Entonces la obra del Espíritu Santo efectivamente en nosotros se va a notar, se va a ir viendo en lo que va haciendo para cambiar y para transformar. Esto es lo que para nosotros significa la obra del Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estamos huérfanos en esta tarea. No estamos acéfalos, sin cabeza. La cabeza sigue siendo Cristo. No somos una obra terminada, siempre seremos una obra en construcción. Pero claro, de parte nuestra se necesita un entendimiento claro de estas 4 letras, la O, la B, la D y la C. 4 letras que por separado no dicen mucho, pero cuando se juntan en una sola palabra
nos recuerdan para dónde va un seguidor de Jesús. Para donde su maestro va también, ¿cierto? Y las 4 letras nos dicen unidas, obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este discípulo de Cristo Jesús está siendo transformado y me parece espectacular este pasaje en Jeremías, en el capítulo 18, donde nos está diciendo en el versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Jeremías vio a un alfarero que estaba haciendo una vasija de barro y se le dañó. Entonces el alfarero volvió a tomar el barro, lo volvió otra vez una bolita y volvió y empezó otra vez a trabajar el barro. Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso es un discípulo, es barro en las manos del maestro, que está siendo formado, que está siendo transformado de algo tan tosco y a veces tan molesto como es el barro, ¿cierto? Como cuando cae en el zapato y uno trata de sacarlo. Pero ese barro cuando se forma, cuando se lleva a cocción, se convierte en vasijas tan útiles. ¿Quieres ser barro en las manos del Señor? Ese proceso de moldear cuesta, ¿no? Ese proceso es una manipulación. Cuando uno puede ver un alfarero y el trabajo que hacían los alfareros, claro, hoy nosotros vemos son fábricas que hacen en masa una producción sistematizada, pero la verdadera obra del alfarero era con las manos y con mucho cuidado y con mucho empeño tallar esa masa, a veces hasta maloliente, que después se convertía en algo muy especial. Y así somos nosotros en las manos del Señor. Podemos dejar de ser una masa amorfa, sin ningún propósito, sin ninguna razón de ser, y convertirnos en vasijas útiles para el Señor. Eso es un discípulo, alguien que está dispuesto a ser transformado, moldeado por el Maestro. Y como veíamos nosotros, y lo hemos repetido en varias ocasiones, el discípulo tiene que seguir creciendo, no se puede estancar. Cuando el apóstol Pablo pone la imagen de Jesús como la imagen a la cual debemos seguir y nos dice en Efesios 3, versículos 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos dice, no nos podemos quedar como niños, tenemos que crecer. Y en el versículo anterior, en el 13, nos ha dicho cuál es la plenitud del crecimiento de la estatura, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No niños, crecer. No niños fluctuantes, crecer. No niños indecisos, crecer. No niños que pueden ser engañados, que crecen.
Y por eso la iglesia debe estar conformada por discípulos. No solo por creyentes, no solamente por cristianos, sino por personas que están creciendo juntos, que están siendo transformados, que están siendo moldeados a la imagen del que los llamó. Y aunque a veces nos cuesta, debe ser así, en el entender de que siendo llaneros solitarios no podemos. La iglesia se vivió en comunidad y Jesús llamó a una comunidad a integrarse, a vivir, a trabajar juntos, a servirse los unos a los otros, a apoyarse los unos a los otros, a amarse los unos a los otros. La iglesia no fue concebida por la humanidad, por el hombre, no es el deseo de unos hombres de juntarse. La iglesia nació en el corazón de Dios. Y cuando nos juntamos como iglesia debemos tener presente, como dice el versículo 15, acabamos de leer el 14, el 13, y ahora leamos el 15 de Efesios capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, plural, nosotros, todos, maduramos juntos en el apoyarnos los unos a los otros. Y como dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un discípulo crece, un discípulo no se estanca. Tenemos esta pauta de lo que significa ser un discípulo y nos corresponde a nosotros ahora vivir en esta integración maravillosa de lo que es la iglesia, amándonos los unos a los otros, edificando, creciendo juntos en amor. Aquí queda entonces la pregunta en el ambiente: ¿queremos ser discípulos de Jesús? ¿Estamos dispuestos a ser moldeados como el barro en las manos de Jesús? ¿Estamos dispuestos a trabajar de la mano con otros, acompañándonos, apoyándonos y mutuamente, como dice el texto que acabamos de leer, como un cuerpo trabajando, mutuamente apoyándonos para cumplir con el propósito que el Señor tiene para su iglesia? Pues el propósito que tiene el Señor para su iglesia lo plasmó en la Gran Comisión. Y una y otra vez repetiremos lo mismo. No nos mandó el Señor a hacer solo propaganda de quién era Él. Nos mandó a ser discípulos de Él. Pero para ser discípulos, como dijo Alén, hay que ser discípulos. Si como iglesia todos estamos de acuerdo que esa es la razón de ser y por eso funcionamos y para eso nos reunimos y para eso aportamos y por eso ofrendamos y para eso diezmamos, y cumplimos el gran mandamiento de amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado, amar a tu prójimo como a ti mismo, el Señor estará con nosotros y la iglesia crecerá. Crecerá porque muchos discípulos formarán a otros discípulos. Y no porque tengan muchas fuerzas, sino porque Jesucristo sigue rogando al Padre para que la obra de su Espíritu Santo se siga haciendo en nuestras vidas y cumplamos con el propósito para el cual fuimos llamados.
Padre, te damos gracias por esta palabra y esta reflexión que nos recuerda quién es un discípulo, qué hace un discípulo. Que nos unifiquemos, Señor, que todos podamos entender esta palabra. Y gracias, Señor, porque es posible por la obra de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender qué clase de llamado es el que hemos recibido. Es un llamado a crecer, a ser transformados, a ser edificados en amor, a no estancarnos, a cumplir con el gran mandamiento y la gran comisión, a ser discípulos y a hacer otros discípulos más. Ayúdanos, Señor, porque a veces se nos enreda un poco esta definición del discípulo. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos seguirá recordando qué clase de discípulos somos. No es pertenencia nominacional, no es hacer parte solo de una iglesia, es hacer parte de tu cuerpo. Y como miembros cada uno, en particular, llamados a cumplir con una función. Así que ayúdanos, Señor, a entender esta razón de ser, del por qué somos discípulos. Eso te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.